vamos a hablar de este tema, redención. En sí, la palabra redención, algo que Dios ha hecho por la humanidad. Primero veamos lo que son términos en los diferentes idiomas que normalmente que estudiamos acá. El latín, en el diccionario etimológico castellano, dice que redención viene de la palabra dedeptio. Significa acción y efecto de librar una persona de una obligación, librar de la esclavitud o secuestro a cambio de un precio. Eso es lo que dice el diccionario etimológico castellano. La redención es librar a una persona de una obligación, de la esclavitud, a cambio de un precio. Lo vemos ahora en el diccionario hebreo-español. Dice que viene de la palabra padat, significa rescatado, y me llama la atención en el término hebreo porque dice provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Me fascinó este concepto, provocar la libertad y la liberación de ser posesión de alguien. Me gustó mucho este término del hebreo. Ahora, el término en griego, el diccionario griego-español, habla del término opulutrosis, que dice liberación a cambio de, es un rescate. La redención, la palabra en griego habla de un rescate, es la liberación a cambio de. Ahora, muy bien, si vemos tanto en latín, en hebreo y en griego, siempre el concepto es librar a una persona a cambio de un precio. Y cuando ustedes y yo hacemos memoria y pensamos, ok, libertad de esclavitud, libertad de ser prisioneros de alguien, a cambio de, obviamente esto nos lleva a la persona de Jesús, ¿verdad? El plan perfecto de Dios Padre, quien compró nuestra libertad, nos liberó de la esclavitud del pecado a través de un gran precio, que fue el precio dado a través de Jesucristo. Entonces, que es algo que conocemos, todo cristiano conoce, pero que tenemos que aplicarlo en nuestra forma de vivir. Vivir como redimidos significa que si yo logro entender que mi vida vale la sangre de Cristo, porque Él me libertó, me hace entender a mí que la libertad no la adquirí yo. Dios entregó a su Hijo por mí. Y eso me ayuda a mí a no juzgar a las demás personas en el proceso que estén, porque el proceso que ellos están llevando se está aplicando esa redención sobre esta persona, así como se ha aplicado sobre mí, la obra de Jesucristo. Ahora, la redención no es algo que nació con Jesucristo. La redención no es el as bajo la manga a través de Jesucristo. Ya el plan trazado desde un principio había estado por el Padre, pero Dios siempre ha querido redimir a su pueblo, no, redimir a la humanidad. Siempre ha querido redimir a la humanidad. Y a través de la Biblia encontramos historias que nos relatan esta manera en que Dios trabaja para redimirnos. Ahora, el salmista escribe el Salmo 130 en el verso 7, oh Israel, le dice así, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. La palabra sobreabunda es la que me llama la atención acá. Entendemos el amor inagotable y su redención sobreabunda. El término sobreabunda, o sea, abundante, viene del hebreo rabá, aumenta o viene como sinónimo también, se multiplica. Entonces tenemos que decir que el salmista está diciendo que el amor de Dios es inagotable y su redención se multiplica. Pero, ¿por qué se multiplica su redención? Ahí donde se me viene el texto que Pablo le escribía a, a la iglesia que está en Roma, Romanos 5:20, dice Pablo literalmente, más cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Esto significa, mi amado y mi amadita, esto significa que su pecado y mi pecado a Dios no asusta,
porque su gracia sobrepasa nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, sobrepasa todo aquello que es ofensivo para Él. Significa que donde hay mucho pecado, muchísimo pecado, por encima de todo ese pecado está la gracia de Dios. Si la humanidad completa entendiera la clase de amor que significa este texto, creo que habría en toda la humanidad un arrepentimiento real. Todos nos arrepentiríamos de tal forma que definitivamente eh, hacemos a un lado todo aquello que sea vano y que nos aleje de Dios, porque es tan grande nuestro pecado, es tan grande nuestra falta, que nosotros decimos, qué, qué mundo más malo, qué maldad hay en este mundo. Pero es que es demasiada la maldad que hay en este mundo. Y nosotros podemos ver las noticias y ver todo lo que está ocurriendo en el mundo completo y decimos, la maldad es inmensa, abunda el pecado, pero la gracia sobreabunda. Entonces esto me lleva a una historia que ejemplifica mucho esto. Una historia muy conocida y que tiene que ver con el principio, allá en Génesis, cuando la humanidad estaba derrochando maldad y estaba un hombre que marcaba una diferencia. Algo marcaba a este hombre que hizo que Dios prestara atención en él. Estamos hablando de Noé. Y ven este recuadro que pongo acá. La redención no es una obligación de Dios sobre su creación, es por gracia. Porque antes de entrar a la historia de Noé, quiero que tenga usted en su mente esto, en su corazón. La redención no es obligación de Dios. Dios no está obligado a amarnos, no está obligado, no estuvo obligado a enviar a Jesús para salvarnos. La humanidad completa, todos, como humanidad, no nos hemos ganado ni la mínima parte del derecho de ser redimidos por Dios. Esto es simplemente gracia derramada, donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es porque Dios así le plació y así quiso hacerlo. Génesis 6:8 habla de esa gracia, porque dice que entre toda la humanidad, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia del hebreo gen, que significa bondad a favor de. Dios ve toda la humanidad. Y donde ve toda la humanidad, Dios derrama bondad sobre Noé. Algo ve Dios en Noé que derrama bondad sobre él. Ahora, ustedes conocen la historia del Génesis, de la historia de Noé y lo que es el diluvio. Lo conocen clarito, porque inclusive hasta el que nunca ha leído la Biblia sabe que hubo un diluvio, al menos por una película en Semana Santa la vio o porque la escuchó de algún lado. Todos sabemos completamente esta historia. Pregunto, y aquí viene una pregunta que quiero que analice. Noé halló gracia delante de Dios, esa bondad. Pregunto, la redención, ubíquese en ese momento, la redención era solo para Noé. Le doy un par de segundos para que medite acá, lo piense. La redención era solo para Noé, porque el texto dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La redención era para todos, o era para algunos, o era solo para Noé, porque el texto solo habla de Noé. ¿Qué habla del resto de la humanidad? En el verso 5, Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Significa que toda la humanidad lo que hacía era pensar en mal, pensar en maldad en todo momento. Y hago la aclaración siempre acá porque dicen maldad de los hombres. El hebreo, Adam, ese que usa acá el término de Génesis, significa humanidad. Ahora recuerden, ahora entienden por qué el primer ser humano se llama Adán.
Adán deriva del término Adam, humanidad. O sea que Adán es el primer humano, ¿verdad? Y entonces Dios ve que toda la humanidad tenía la idea de pensar todos los días, cada día, en hacer el mal. Ahora, recuadro, Dios no quiere que la humanidad se pierda. Siempre ha buscado redimir a todo ser humano. Ese ha sido su plan, siempre ha sido su plan. ¿Recuerdan lo que Pablo le decía a Timoteo en la primera carta, versículo 2, capítulo 4, primera de Timoteo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí igual, el término humanidad que usa acá Pablo, el griego anthropos, que significa humanidad. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Entonces, a la pregunta que hacía, que digo yo, piénselo, la redención era solo para Noé, le pertenecía solo a Noé, pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Ahora, alguno puede que haya contestado acá, no solo para Noé, también para la esposa, para sus hijos y sus nueras, ¿cierto? Respuesta correcta. Y alguien puede ser un poquito más fino todavía y dice, no. Noé, su familia y todos los animales que metió en el arca. Respuesta correcta también. Pero la respuesta completa es que la redención, estamos hablando del Génesis, el tiempo antes del diluvio. La redención era para toda la humanidad, no solamente para Noé. Porque si leemos acá, el texto dice que Noé no alcanzó redención delante de Dios. Dice que halló gracia. Si Noé es un ser humano y la Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos, significa que Noé también pecaba. Significa que toda la humanidad que estaba ahí, toda la humanidad que estaba ahí, era pecadora, incluyendo a Noé. ¿Por qué Noé haya gracia delante de los ojos de Dios? Porque Noé tenía algo diferente. Noé era un pecador igual que todos, pero tal vez, aquí hago la presunción porque la Biblia no lo dice, pero tal vez Noé no se dejaba llevar por todo el idilio de locura de ese momento. Noé puede que haya tenido o su mal pensamiento, o su mal carácter, o que tal vez el vocabulario no era el correcto, o tal vez hacía algún chanchullo por ahí. Como cualquier humano tenía sus pecados, pero Noé tal vez era de esos que marcaban la diferencia. Soy un pecador, pero no quiero seguir el pecado. Es lo que hemos dicho de usted y de mí. Usted y yo somos pecadores. No podemos decir, yo era pecador. Somos pecadores, pero no seguimos el pecado. Seguimos a aquel que nos puede librar todos los días del pecado y que si cometemos un error podemos llegar donde de él, pedirle perdón y que nos perdone y que a través de la sangre de Cristo nos limpie de la maldad. Noé tiene que ir en esa línea porque haya gracia. Voy a destruir a toda la humanidad, pero Noé tiene algo diferente. Entonces, viene Dios y le da una orden a Noé. Y esto es lo que me gusta y me emociona, porque cuando estudiamos la Biblia, y más si nos vamos al original, encontramos términos que nos hacen entender que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el plan de Dios siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. Los términos que se usan en el original nos dan la luz de que Dios siempre ha amado a toda la humanidad, no a un grupo selecto, a toda la humanidad. La orden que le da, vean la orden que le da en Génesis 6:14, hazte una madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Me da risa porque escuché una vez, hay gente que trata de usar términos como para oírse, no sé si muy teólogos o muy entendidos en la escritura, y decía, ustedes y yo debemos ser como gofer, decía, hazte una arca de madera de gofer. Tenemos que ser gofer, decía. Y gofer, ese término gofer es una palabra hebrea y significa ciprés, nada más, nada más. Entonces, cuando usted escuche a alguien que suene rimbombrante usando palabras, puede que lo que quiera es lucirse con términos, pero gofer es una palabra en hebreo que significa ciprés. Eso es todo.
hazte un arca de madera de ciprés, es lo que le dijo Dios a Noé. Y ojo acá, harás aposentos en el arca. Ya sabemos para qué son los aposentos. Aquí viene, y la calafatearás. Esta palabra calafatearás viene del hebreo kafar, que significa condonar. Aquí es donde digo yo, Dios ama al ser humano. Vas a hacer un arca donde vamos a condonar. ¿Qué es condonar? Lo puse aquí en el diccionario. El diccionario de la Real Academia Española dice que condonar es perdonar o remitir una pena de muerte o deuda. Vean acá. Dios dice, vamos a hacer un arca para que todo este pecado sea condonado a la humanidad. Eso es como cuando dice uno, bueno, borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. Cuando tuvimos un problema con una amistad, con un compañero, con un familiar, no, que olvidemos lo que pasó. Borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. Y olvidamos la afrenta, la ofensa, lo olvidamos. Lo hacemos a un lado. Por amor, respeto, cariño a esa persona. Esto es lo que hace Dios. El pecado es demasiado. Noé, hazte un arca donde vamos a condonar. Ahora, a condonar. ¿Cómo vamos a condonar? ¿Cómo vamos a condonar? Vamos a condonar con brea. Me encanta, me encanta. Oigan esto. Estamos usando los términos originales. Hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y vamos a condonar con brea. Brea, ojo acá, brea es un término hebreo que deriva del término condonar. O sea que si condonar es kafar, en hebreo es kofar. Y vean lo que significa kofar. Precio, redención o rescate. Dios lo tiene todo tan bien planeado que su forma de hablar, su forma de actuar, demuestra que su plan no fue sacado de la noche a la mañana porque ahora sí que hago, tendré que mandar a Jesús. No, no, ya todo estaba bien planeado. A la humanidad Dios ha buscado salvarla desde el principio. Y entonces, este término, brea, que habla de redención, nos está diciendo aquí así, hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y con ella condonarás con redención por dentro y por fuera. ¿De quién está hablando acá? Condonarás con redención. Porque uno dice, bueno, Noé y su familia. Van a ingresar al arca, Noé, su familia y toda la humanidad que así quiera. Aquí es donde yo estudiaba esto y me ponía a meditar y le daba vuelta a la mente. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa si a una familia X le dice a Noé, Noé, queremos entrar? Diría Noé, no, no puedes porque esto es para mí y para mi familia. No casaría entonces la palabra redención a la humanidad, sino redención a una familia. Y si hablamos de redención a una familia, no calza porque no había ninguna familia que hubiera hecho algo para alcanzar la redención. El texto dice que Noé no halló redención delante de Dios, halló gracia. Y como halló gracia, Dios le habló a Noé. Ahora vean esto, porque yo siempre me voy más allá. La Biblia siempre nos habla de lo específico, de lo puntual en cada texto, pero las conversaciones con Noé, con Moisés, con Abraham, tienen que haber sido extensas. Entonces yo veo esto acá. Noé hablaba con Dios, Dios hablaba con Noé. Y Dios le decía a Noé, vas a hacer un arca, porque voy a traer un diluvio. Noé es lo más probable que hubiera hecho esta cara. Que haga un qué porque viene qué. Primero, porque Noé no sabe que es un arca. Y segundo, porque no sabe que es un diluvio. Ahí a la fecha no había llovido. Vapor salía húmedo de la tierra y regaba las plantas y regaba la tierra. Entonces, era como que Dios le decía a Noé, como que yo diga, Maritza, mi hermana Maritza, ocupo que me haga una chilifufus porque viene un ascaracas para acá. ¿Está bien? Maritza va a decir, ¿un chilis qué? ¿Por qué un calaque qué? No entiende nada. Esto es lo que pasa con Noé. Significa que Dios habla con Noé. Si Noé pregunta, ¿qué es un arca? Bueno,
te voy a explicar qué es y cómo la vas a hacer. Está hablando Dios con Noé. ¿Y qué es lo que va a caer? Ok, te voy a decir qué es lo que va a caer. Va a llegar del cielo mucha agua, tanta agua que va a inundar esto y va a matar todo ser viviente. Por eso quiero que hagas el arca, para que entres tú. Ahora, dile a tu familia si quiere entrar, porque la gracia la encontró, la halló fue Noé, no dice Noé y su familia. Significa que Noé tuvo que hablar con su familia. La gracia estaba sobre Noé y Noé fue y habló con su familia. Que si su familia dice, no, no, tú estás loco, ¿cómo hacer eso? No, no nos metemos, allá usted, Noé, allá usted con sus locuras. No entra solo con los animales al arca y se salva solamente Noé. Pero Noé tuvo que haber hablado con su familia. Significa que él compartió el plan de Dios con su familia. Entonces, su familia es partícipe de la redención porque acepta el mensaje de gracia que Noé le da a su familia. Ahora, Noé habrá sido tan egoísta que solamente su familia, no, no, porque la segunda carta de Pedro nos da una luz de que Noé hacía más que armar el arca y hablarle a su familia. Dice segunda de Pedro 2:5. Bueno, acá, si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de Dios, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí viene como entre paréntesis, pregonero de justicia, cierra paréntesis, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quitamos ese paréntesis y el texto es normal. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué significa? Que estas 7 personas eran parte del mundo de los impíos. Pero Noé era un pregonero de justicia. El término en griego del original pregonero, véanlo acá, significa heraldo. Ahí se los puse, es decir, de la verdad divina, específicamente del evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, ¿qué es el evangelio? Alguien me dijo una vez, el evangelio son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son evangelios. Son los libros conocidos como evangelios. Pero el evangelio es la buena noticia de salvación en su significado original. Entonces, Noé es un heraldo que habla la verdad divina y específicamente la noticia de salvación. Significa que Noé le estaba diciendo a las personas que iba a llegar un gran diluvio y las personas podrían haber dicho, ¿qué es un diluvio? Y Noé le va a explicar como Dios lo explicó. Mucha agua va a caer del cielo y se va a inundar todo esto y todo ser vivo va a morir. Pero hay una salvación, hay redención, hay una buena noticia. Entremos al arca y nos salvamos todos. Pero cabría todo. Dios tiene todo también calculado. Dios sabe, a Dios no le coge nada de sorpresa. Si toda o la mitad de la humanidad hubiera dicho que sí, les aseguro que le hubiera dado la orden a Noé de hacer el arca más grande. Pero Dios ya sabía de qué tamaño tenía que ser el arca porque conoció el corazón del ser humano en ese tiempo y la respuesta que iban a tener. Pero Noé cumplió con lo que Dios le había dado. Y era un pregonero de justicia. Dios siempre, en toda la historia de la humanidad, ha buscado liberar al ser humano de la esclavitud del pecado, reflejado en cada historia de la Biblia. A mí esta historia me emocionó y cuando entré a ver el término original, me emocionó montones. Y yo me imaginé a Noé tratando de explicarles a ellos qué era lo que estaba construyendo y por qué lo estaba construyendo. El deseo de Noé era el mismo deseo de Dios, que la humanidad entrara en el arca. El deseo de Dios en esta actualidad es que la humanidad alcance salvación. Y ese deseo de Dios tiene que ser nuestro deseo también, que la humanidad alcance salvación, que conozcan a un Dios que no anda buscando eliminar a la humanidad, sino rescatarla, redimir a la humanidad de su pecado, salvar a la humanidad del mundo de los impíos, del mundo de, de los malvados, a ponerlo así. Entonces, todo lo que ha hecho Dios es, desde el Génesis en adelante, es recordarnos que usted y yo hemos sido
liberados, redimidos, comprados a precio grande, a precio incalculable, que es la sangre de Cristo. Cuando Moisés es enviado por Dios a liberar al pueblo de Israel, Israel llega a ser ya un pueblo aparte. Y como pueblo aparte ocupa leyes, reglas, mandatos que los rijan a ellos como pueblo, como una sola nación que habría de llegar a ser Israel. Entonces, Dios le da normas a seguir, reglas a seguir, y le empieza a hablar sobre las reglas de la esclavitud. En aquel tiempo, pues bueno, se podían tener esclavos, pero con esta condición: por 6 años será tu esclavo, pero el séptimo año lo dejarás libre. Y alguien podría decir: pero ¿por qué el séptimo año yo tengo que dejarlo libre? Deuteronomio 15:15 dice: así te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, esclavo en Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Inclusive en las leyes que ponía Dios a Israel sobre los esclavos, le hacía recordar a Israel: recuerda que tú fuiste redimido. El término que usa acá, rescató, perdón, del hebreo padá, que lo vimos al principio, redimir. ¿Y qué es lo que Dios le hace al pueblo de Israel? Acuérdate que Jehová tu Dios te redimió. Entonces, la ley del séptimo año de liberar a su esclavo no es como una ley específica porque pobrecito el esclavo. No, no. Es un recordatorio para que el pueblo de Israel nunca se le olvide que antes eran esclavos y ahora son libres porque Dios los redimió, porque Dios los rescató. Ustedes y yo vemos a las demás personas que andan tan, eh, en una vida equivocada, en una vida mala, en una vida llena de pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia sobre él también, como sobreabundó sobre usted y sobre mí. Yo sé que usted podrá dar su testimonio y también es igual que el mío, o tal vez peor o menos, pero todos abundábamos en pecado. Y donde abundaba ese pecado nuestro, sobreabundó la gracia de Dios que nos tiene ahora usted y a mí, como hombres y mujeres redimidos por un precio alto que es la sangre de Cristo. La, la vida por sí sola es dura, es difícil y tiende a hacer invitaciones bárbaras para hacer cosas que no debemos de hacer. Y tenemos que lidiar con eso. Y yo me esfuerzo por no fallar y veo que aquel tal vez se esforzó, no se esforzó, pero falló. ¿Qué me corresponde a mí hacer con aquella persona que falló? Voy a ponerle el pie, voy a acusarla con el pastor, voy a decirle a fulano y a mengano lo pecaminoso que es él. No, no, hago lo que está acá. Me acordaré también que Dios perdonó mis pecados como le puede perdonar los pecados a aquel. Y tengo que recordar que aunque yo ahora soy cristiano, no soy exento de pecar. En cualquier momento puedo equivocarme, puedo fallar y voy a necesitar que esta redención sea efectiva sobre mi vida una vez más, por la sangre de Cristo. Comprender que usted y yo somos redimidos nos quita hasta el mínimo intento de querer juzgar a alguien por su pecado, por su error, por sus debilidades y sus luchas. Porque usted y yo pecamos, tenemos luchas y tenemos debilidades, situaciones con las que lidiamos día a día. Por eso decía al principio, usted y yo libramos luchas todos los días entre hacer lo correcto o hacer lo que no es correcto, entre hacer aquello que es más fácil pero no me conviene o hacer aquello que es más complicado pero me conviene hacer. Entre la obediencia y la desobediencia nos debatimos todos los días. Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso el término redención, hablando directamente de Jesucristo, porque en él dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redimirnos no es una obligación de Dios, es gracia. Si Dios en este momento no lo hará, porque conocemos a Dios y sabemos que Dios es un amor eterno,
Pero si Dios, siendo soberano, y nadie le podremos discutir, dice Dios, bueno, ya está. La verdad es que les he dado mucha oportunidad a todos ustedes. A partir de hoy, pum, perdono todos sus pecados, pero de aquí en adelante, el que peca, para el infierno de una vez para el infierno. ¿Qué hacemos? Yo le digo, Señor, llévame ya, mejor, llévame ya, porque estoy seguro que yo voy a fallar, estoy seguro que yo voy a pecar, estoy seguro que me voy a equivocar con la mente, con mis hechos, con mis actos, algo voy a hacer que sé que es pecado. No sé qué, pero algo voy a hacer porque yo soy un pecador. Estaríamos todos en problemas, pero la redención va más allá, sobreabunda sobre el pecado. El término que usa aquí Pablo, redención, es una palabra compuesta del griego apolutrosis. Apo, alejarse de, lutron, rescate. Significa que en Cristo nos rescata y nos aleja del pecado. ¿Verdad que quiero dar bien clarito esto? Jesucristo, con su sacrificio, por gracia del Padre, a favor de nosotros, nos rescata del pecado y nos aleja del pecado. El problema es usted y yo que nos vamos a acercar al pecado. Por ahí no tengo que ir y voy por ahí. Eso no tengo que verlo y voy a verlo. De eso no tengo que hablar y de eso hablo. Él nos rescata y nos aleja del pecado. Nuestro problema radica en que nosotros insistimos en acercarnos a aquello que nos hace caer. Hay una canción que le gusta a este cantante Alex Zurdo. Pone esta música y hay una que la letra me gusta mucho que dice: cierra la puerta a tu debilidad, cierra la puerta a eso que te hace pecar. Algo así dice, la sabrá mejor. Pero cierra la puerta. Significa que si yo me conozco y sé qué es lo que me hace fallar, de ahí tengo que tomar la redención a través de Jesucristo, que me alejó de eso. Los gustos, los deseos, la necesidad de ir, ahí están. Por eso es una lucha todos los días. Pero la redención es alejarme de Él. Él me da las fuerzas, Él me da las herramientas para mantenerme alejado de el pecado. Una cosa es de que por mi debilidad fallé, aquí no sé, lo veí venir, pero no puse. Bueno, mi humanidad me ganó. Señor, perdona mi pecado y recibo perdón de Dios. Otra cosa es, yo sé que aquello me hace pecar, voy a ir y después le pido perdón a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Lidiar con el pecado y vivir en pecado son dos cosas diferentes. Usted y yo luchamos para no pecar. Y ojo, soy testigo de que cuesta mucho. Luchamos para no pecar. Pero si yo no lucho y vivo en pecado, llegará un momento en que los cielos se abrirán o Dios llamará a cuentas y no habrá redención. No dará tiempo. Pero si usted y yo vivimos luchando, vivimos esforzándonos, la redención está sobre nosotros. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos liberados, rescatados de la esclavitud del pecado. Es que no puedo dejar de hacer esto. Esto me tiene atado, pues Cristo vino a redimirnos. No solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que nos dio la fuerza para ya no ser esclavos del pecado y vivir en la libertad de Cristo. Termino acá. Redención. Y quiero que cerremos meditando en esto. La redención viene de Dios, quien a través de la sangre de Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Ahí estamos claritos. Y esto por las riquezas de su gracia, decía Pablo, simplemente porque la gracia sobreabunda donde abundó el pecado. Es nuestra tarea de agradecimiento, así como Noé, ser pregonero de su redención. Noé, pregonero de justicia. Noé pregonó, fue heraldo, evangelista, usando el término evangelio, hablándole a las demás personas, viene destrucción y todos van a morir. Vénganse aquí al arca para que se salven. Nosotros
Tenemos que hablar a las personas de que después de la muerte hay algo más. Es increíble porque he hablado con personas que ahorita en la actualidad me dicen que después de la muerte se apagó todo y ya no pasa nada. Y yo les tengo que decir, no es cierto. ¿De dónde sacó esa idea? Porque después de la muerte viene la eternidad. La eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Qué va a hacer hoy? No, no quiero, pero seré pregonero, seré heraldo, se lo dije. Espero que en algún momento todas estas personas eh, re- recapaciten y logren entender la verdad de que hay algo más después de la vida aquí en la tierra. Pero nosotros, por agradecimiento, seamos pregoneros de redención. No andemos condenando a nadie porque Dios no nos mandó a condenar a nadie. Alguien pecó, extendamos la mano para ayudarle. Alguien se equivocó, extendemos la mano para ayudarle. Alguien hizo algo indebido, extendemos la mano para ayudarle. Alguien nos dañó, nos hizo algo malo, extendemos las dos manos para perdonarle. Porque yo hago memoria y yo también he fallado. Yo también he pecado, yo también he ofendido a alguien. Y siempre he querido que me perdonen por mi pecado. Siempre he querido que me perdonen por lo que hice que ofendió a una persona, a una familia. Siempre he querido que me perdonen. Y espero que me hayan perdonado. Yo le pedí perdón a Dios, perdón a ellos, que Dios me perdone. Pero así yo recuerdo que soy redimido por la sangre de Cristo. Hay redención para toda la humanidad. No solamente para los que nos reunimos en una iglesia, sea la que sea. No, la redención no es para los que se reúnen en una iglesia. La redención es para toda la humanidad. Hallamos gracia entre los ojos de Dios y a pregonar redención para toda la humanidad. Redención es el llamado a pregonar para el día de hoy. Este es el estudio de redención basados en la historia de Noé, que halló gracia y la redención le alcanzó a él, a su familia y a toda la humanidad. Pero eso sí, nunca Dios ha obligado a nadie a seguirle. Noé no obligó a nadie a entrar al arca, tanto así que nadie quiso entrar y ahí está el resultado. Hoy no obligamos a nadie a seguir a Cristo. No obligamos a nadie a ir a una iglesia. Le invitamos a aceptar el plan redentor que Dios ha trazado para su vida. Amén. Eso es el estudio de esta